todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las apariciones de la Virgen Santísima en La Salette, Francia. Esto sucedió en la meseta montañosa al sudeste de Francia, cerca del poblado de La Salette. Un niño llamado Maximino, de 11 años, y Melanie, de 15 años, estaban cuidando el ganado. Melanie estaba acostumbrada y entrenada a este tipo de trabajo desde que tenía 9 años, pero todo era nuevo para Maximino. Su padre le había pedido que lo hiciera como un acto generoso para cooperar con el granjero que tenía a su ayudante enfermo por esos días. El día 18 de septiembre de 1846, víspera de la aparición de la Santísima Virgen, estaba yo sola, dice Melanie, como siempre, cuidando el ganado de mi amo. Alrededor de las 11 de la mañana vi a un niño que se aproximaba hacia mí. Por un momento tuve miedo, pues me pareció que todos deben saber que evitaba todo tipo de compañía. El niño se acercó y me dijo: «Hey niña, voy a ir contigo, soy de Corps». A estas palabras mi malicia natural se mostró y le dije: «No quiero a nadie a mi alrededor, quiero estar sola». Pero él, siguiéndome, dijo: «Mi amo me envió aquí para que contigo cuidara el ganado. Vengo de Corps». Me separé molesta de él, dándole a entender que no quería a nadie alrededor mío. Cuando estaba ya a cierta distancia, me senté en la hierba. Usualmente de esta forma hablaba a las florecitas o al buen Dios. Después de un momento, detrás de mí estaba Maximino sentado y directamente me dijo: «Déjame estar contigo, me portaré bien, muy bien». Aún en contra de mi voluntad y sintiendo un poco de lástima por Maximino, le permití quedarse. Al oír la campana de la Salette para el Angelus, le indiqué elevar su alma a Dios. Él se quitó el sombrero y se mantuvo en silencio por un momento. Luego comimos y jugamos juntos. Cuando cayó la tarde, bajamos la montaña y prometimos regresar al día siguiente para llevar al ganado nuevamente. Al día siguiente, 19 de septiembre de 1846, ese día estaba muy caluroso y los dos jovencitos acordaron comer su almuerzo en un lugar sombreado. Melanie había descubierto que Maximino era un muy buen niño, simple y dispuesto a hablar de lo que ella deseara. Era muy flexible y juguetón, pero sí un poco curioso. Llevaron el ganado a una pequeña quebrada y encontraron un lugar agradable. Decidieron tomar una siesta. Ambos durmieron profundamente. Melanie fue la primera en despertar. El ganado no estaba a su vista, entonces rápidamente llamó a Maximino. Juntos fueron en su búsqueda por los alrededores y los encontraron pastando plácidamente. Los dos jóvenes volvían en la búsqueda de sus utensilios donde habían llevado su almuerzo, cerca de la quebrada, en donde habían hecho la siesta. Divisaron un globo luminoso que parecía dividirse. Melanie pregunta a Maximino si él ve lo mismo. «Oh, Dios mío», exclamó Melanie, dejando caer la vara que llevaba. Algo fantásticamente inconcebible la inundaba en ese momento, y se sintió atraída, con un profundo respeto, llena de amor y el corazón latiéndole muy rápidamente. Vieron a una señora que estaba sentada en una enorme piedra. Tenía el rostro entre sus manos y lloraba amargamente. Melanie y Maximino estaban atemorizados, pero la señora, poniéndose lentamente de pie, cruzando suavemente sus brazos, les llamó hacia ella y les dijo que no tuvieran miedo. Agregó que tenía grandes e importantes nuevas que comunicarles. Sus suaves y dulces palabras hicieron que los jóvenes se acercaran apresuradamente. Melanie cuenta que su corazón deseaba en ese momento adherirse a esta bella señora. Los jovencitos cuentan que la señora era alta y de apariencia majestuosa. Tenía un vestido blanco con un delantal ceñido a la cintura. No se podría decir que era de color dorado, pues estaba hecho de una tela, no material, más brillante que muchos soles. Sobre sus hombros lucía un precioso chal blanco con rosas de diferentes colores en los bordes. Sus zapatos blancos tenían el mismo tipo de rosas. De su cuello colgaba una cadena con un crucifijo. Sobre la barra del crucifijo colgaban de un lado el martillo y del otro las tenazas. De su cabeza una corona de rosas irradiaba rayos luminosos, como una diadema.
En sus preciosos ojos habían lágrimas que rodaban sobre sus mejillas, una luz más brillante que el sol, pero distinta a éste le rodeaba. Nuestra Señora le dijo a los jovencitos que la mano de su hijo era tan fuerte y pesada que ya no podría sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Si no, tendrían que sufrir mucho. La gente no observa el día del Señor, continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo las mujeres mayores van a misa en el verano. Y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de Cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. Ella continuó conversando y les predijo una terrible hambruna y escasez. Dijo que la cosecha de patatas se habría echado a perder por esas mismas razones el año anterior. Cuando los hombres encontraron las patatas podridas, juraron y blasfemaron contra el nombre de Dios aún más. Les dijo que ese mismo año la cosecha volvería a echarse a perder y que el maíz y el trigo se volverían polvo al golpearlo. Las nueces se estropearían, las uvas se podrirían. Después la señora comunicó a cada joven un secreto que no debían de revelarle a nadie, excepto al Santo Padre, en una petición especial que él mismo les haría. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, podemos decir que esta aparición está aprobada por la Iglesia. No sé si tú ya la habías escuchado. Yo tan solo hace unos pocos años no sabía de la existencia de esta aparición, ni de que Nuestra Señora de la Salud existía, mucho menos que había 33 profecías que encerraban el misterio de su aparición y que incluso el Papa San Juan Pablo II dijo que esta era la reina de las profecías y que se debía de tomar muy en serio. Así que ahora vamos a repasar las 33 profecías que Nuestra Señora de la Salud le dio a estos pequeños niños. Pongamos mucha atención. Dice Nuestra Señora: Melanie, lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en secreto. Podrás publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor al dinero, por amor al honor de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes reclaman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y llaman la venganza, y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay más almas generosas, no hay más personas dignas de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. Desdichados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan. En todas las sociedades y en todas las familias se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán por más de 35 años. La sociedad está en la víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Que el vicario de mi hijo, el soberano pontífice Pío IX, no salga más de Roma después del año 1859, pero que sea firme y generoso
que combata con las armas de la fe y del amor, yo estaré con él. Que desconfíe de Napoleón, su corazón es doble, y cuando querrá ser a la vez papa y emperador, enseguida Dios se retirará de él. Él es esa águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada con que se deseaba servirse para obligar a los pueblos a elevarle. Italia será castigada por su ambición al querer sacudir el yugo del Señor de los señores. También ella será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán expulsados. Se los hará morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. Que el Papa se cuide de los hacedores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. En el año 1864, Lucifer, con un gran número de demonios, será soltado del infierno. Abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegará de tal manera que a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas. Los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán en todas partes un relajamiento universal para todo lo que concierne al servicio de Dios. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. De un lado a otro serán transportadas personas por estos malos espíritus, incluso sacerdotes, pues ellos no se habrán conducido según el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y del celo por la gloria de Dios. Se resucitará a muertos y a justos, es decir, que esos muertos tomarán la figura de almas justas que han vivido sobre la tierra, con el fin de seducir mejor a los hombres, estos que se dicen muertos resucitados, que no serán sino del demonio bajo sus figuras, predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo o aún las almas de los condenados. Todas estas almas parecerán unidas a sus cuerpos. Habrá en todas partes prodigios extraordinarios, puesto que la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz ilumina al mundo. Desdichados los príncipes de la Iglesia, que solo se hayan ocupado en acumular riquezas sobre riquezas, en salvaguardar su autoridad y en dominar con orgullo. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, pues por un tiempo la Iglesia será librada a grandes persecuciones. Esto será el tiempo de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis terrible. Olvidada la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos. Todo orden y toda justicia serán pisoteados. Solo se verán homicidios, odio, celos, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder dañarle, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos, en los conventos. Las flores de la iglesia se pudrirán y el demonio se hará como rey de los corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas tengan cuidado con las personas que deben recibir, pues el demonio hará uso de toda clase de malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado.
ya que los desórdenes y el amor de los placeres carnales serán extendidos por toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá en las calles, el francés combatirá con el francés, el italiano con el italiano. Luego habrá una guerra general que será espantosa. Por un tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, puesto que el Evangelio de Jesucristo no se conoce ya más. Los malvados desplegarán toda su malicia, se matará, se masacrará mutuamente hasta en las casas. Al primer golpe del rayo de su espada, las montañas y la tierra entera temblarán de pavor, puesto que los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. París será quemada y Marsella será engullida por el mar. Muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, solo se oirán estrépito de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda y mi intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de justicia y de su misericordia, ordenará a sus ángeles que todos sus enemigos sean ejecutados. De pronto, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra será como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido y adorado y glorificado. En todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en todas partes, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no será larga. 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son causa de todas las aflicciones que acontecen en la tierra. Un precursor del anticristo, con sus ejércitos de varias naciones, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener como un Dios. La tierra será golpeada por toda clase de plagas. Habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los 10 reyes del anticristo, que tendrán todos un mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes de que esto acontezca, habrá una especie de falsa paz en el mundo. Solo se pensará en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud del tiempo. La naturaleza reclama venganza para los hombres, y esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. Tiembla, tierra, temblad vosotros, todos los que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que por dentro os adoráis a vosotros mismos. Pues Dios va a entregaros a sus enemigos, puesto que los lugares santos se hallan en la corrupción. Muchos conventos no son más la casa de Dios, sino pasturas de Asmodeo y los suyos. Será durante este tiempo que nacerá el anticristo de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será Eb. Al nacer, vomitará blasfemias, tendrá dientes, será en una palabra el diablo encarnado, lanzará gritos terribles, hará prodigios, solo se alimentará de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. A los 12 años se señalarán por sus valientes victorias. Pronto estará cada uno a la cabeza de ejércitos asistidos por legiones del infierno. Las estaciones se alterarán, la tierra solo producirá malos frutos, los astros perderán sus movimientos regulares. La luna solo reflejará una débil luz rojiza,
El agua y el fuego darán al orbe de la tierra movimientos convulsivos y horribles terremotos que engullirán montañas y ciudades. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado en todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Yo dirijo un apremiante llamado a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí para que los conduzca a mi Hijo divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos, aquellos que han vivido de mi espíritu. Llamo, en fin, a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo, que han vivido en desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros, y en vosotros, con tal vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros, los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación, pero he aquí a Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios. Ellos predicarán con la fuerza de Dios y los hombres de buena voluntad creerán en Dios y muchas almas serán consoladas. Harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Desdichados los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambres, y pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un espantoso granizo, de animales, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que engullirán los países. Se oirán voces en los aires, los hombres se darán de golpes con su cabeza en los muros, llamarán a la muerte y por otro lado la muerte hará su suplicio. La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos de Dios se dejará doblegar. Enoc y Elías serán matados. Roma pagana desaparecerá. El fuego del cielo caerá y consumirá 3 ciudades. Todo el universo será sacudido de terror y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. Es el momento. El sol se oscurece, solo la fe vivirá. He aquí el tiempo, el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose Salvador del mundo. Se elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo. Será ahogado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá y la tierra, que desde hace 3 días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego. Él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Así es, impresionante la profecía de la Salet. Aunque muchos se pueden escandalizar y muchos pueden decir, esto es demasiado, esto es algo muy alarmista, pues no. El Papa San Juan Pablo II la llamaba la reina de las profecías y muchos santos padres y muchas personas de gran fe y de oración llaman a esta profecía la profecía de los últimos tiempos. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, cuando la Virgen dice que en 1846 el demonio será liberado, haciendo una búsqueda para ver qué evento está relacionado con esto, y tiene lugar en 1846, fue cuando Carlos Marx, el fundador del ateísmo y del comunismo,
estuvo en una fundación y asociación internacional de los trabajadores. Se erigió un comité para producir un programa y una constitución nueva. Se podría decir que en ese momento nació el comunismo, y como Nuestra Señora en muchas apariciones nos alertaba sobre el comunismo, sobre el ateísmo, desde Fátima y en muchas otras apariciones, y decía, los errores del comunismo serán esparcidos por toda la tierra, y el comunismo será el que lleva la batalla final, porque será la lucha entre los negadores de la fe y los negadores de la verdadera existencia de Dios y que Jesucristo es el verdadero Rey y Señor, contra los que quieran alzar el nuevo gobierno mundial, los que quieran ensalzar a Satanás como si él fuera el verdadero Dios. De ahí es que empiezan a surgir todos estos grandes errores que se fueron propagando por el mundo desde 1846. Te invito a que investigues, a que leas, a que conozcas a profundidad la profecía de la Salet y las apariciones. De hecho, yo hace algunos años no conocía sobre esta aparición y tenemos que informarnos. Este es un llamado de Nuestra Señora nuevamente a consagrarnos a su Inmaculado Corazón, a rezar, a orar, a hacer penitencia, a hacer ayuno y mortificación, porque las cosas que se vienen para el mundo a corto, a mediano o a largo plazo no son fáciles. Sea que nos toquen a nosotros, a nuestros hijos o a nuestros nietos, es algo inevitable. Así que debemos de rezar mucho, desagraviar tanto esos sagrados corazones que tan ofendidos están ya por tanta maldad que hay en el mundo. No es alarmismo, no es para que te asustes, ni para que digas, ¿sabes qué? Yo me alejo de esto porque a mi conciencia no le conviene creer en estas cosas, porque cuando alguien te dice que estás haciendo las cosas mal, tú tiendes a alejarte y a cerrar tal vez los ojos y no querer ver, porque todos estamos con nuestra maldad contribuyendo a que estas cosas pasen, porque en gran medida o en poca, todos somos pecadores y todos de alguna manera hemos contribuido a lo que hoy está sucediendo en este mundo. Por eso también te invito a rezar la oración a las 5 llagas de Jesús, para reparar ese sagrado corazón y para implorar misericordia a Dios. Rezar la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde, de igual manera para implorarle al Señor misericordia, misericordia para nuestros países, para pedirle el fin del aborto y el fin de tantos males que hay en la humanidad. Rezar el Santo Rosario, rezar el Rosario de la Llama de Amor. Hay muchas devociones que nos acercan más a Dios. Ir a la Santa Misa, que es lo más importante. Y si puedes, pues comulgar, que ahí es donde plenamente nos unimos con Dios en la comunión. Bueno, pues esto ha sido todo. El video se hizo un poquito largo, pero realmente consideramos necesario tocar este tema, dar un repaso a todas las profecías y a las apariciones de Nuestra Señora. Te seguimos encomendando nuestro canal y este apostolado en tus oraciones para que llegue a muchas almas, para que toque muchos corazones y para que dé muchos frutos y en él se cumpla la voluntad plena de Dios. Ahora nos vamos a despedir con una jaculatoria final. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén.